Buenas tardes, bendiciones para todos los que nos van a ver este día en Centro Apostólico Restauración de Dallas, Texas, a todos en todos los países de Centroamérica y en Europa y en Honduras, sobre todo en San Lorenzo, de donde es nuestro amado hermano Levi Alexander, que está con nosotros y nos va a compartir este día cuándo y cómo conoció al Señor. Hoy el tema es conociendo a los llamados y cómo fueron introducidos al llamado de Dios, los llamados a servir. Somos llamados para ser salvos y luego hemos sido llamados para servir. Estamos conociendo a los servidores, el pastor Levi Alexander y el pastor Adolfo Espinal, su servidora Araceli Espinal. Vamos a empezar escuchando al hermano Levi, en qué año conoció al Señor, y me gustaría escucharte brevemente cómo fue que tuviste el encuentro con Dios. Y luego seguimos contigo. Sí, Dios me los bendiga. Yo conocí a Cristo en el año 2016. Llevo 8 años sirviéndole al Señor y una de las mejores experiencias que tuve fue como que yo conocía de Dios, pero no tenía una relación. Había un temor en mí, pero no lo vivía. Había un temor como que sabía que existía un Dios, pero nunca había tenido la experiencia. Conocí al Señor, me acuerdo una vez que pues yo le hice un reto al Señor, de que yo quería seguir a alguien, a ese Dios, pero que se dejara manifestar, que se dejara sentir. No quería seguirlo por seguirlo, en verdad. Y cuando dije eso, como al trayecto de 30 segundos al minuto, sentí como un personaje entró al cuarto y sentí que me abrazó. Yo entendí que no era efecto de la droga, porque sí estaba drogado, me acuerdo. Y sentí como que me abrazó alguien y sentí ese amor, esa paz. Y me acuerdo que eran como tipo 3:30, 4 de la tarde. Yo tomé el teléfono y le hablé al pastor. Le dije: pastor, yo quiero aceptar a ese Cristo que usted predica. Y no hubo una necesidad de que me exigieran, simplemente fue que yo reconocí que Él era real. Y de parte de Dios yo entiendo de que pues, hay un plan y hay un propósito que se tiene que cumplir, y a veces tratamos la manera de huirle a Dios, porque tal vez por falta de conocimiento no hemos entendido la realidad y el verdadero amor de Él. Y en estos 8 años que tengo sirviéndole, me he sentido muy feliz. Mi vida cambió, mi familia cambió, todo el redondo que hay alrededor de mi vida ha cambiado. Y espero de que pues lo tomen en cuenta y reconozcan que sin Él no somos nada. Muy bien, muy bien. Pastor Adolfo, ¿en qué año conociste tú al Señor Jesús como Salvador? Yo conocí al Señor en el año 1981, un 6 de febrero. Conocí al Señor y fue una experiencia extraordinaria, de verdad. Cambió mi vida instantáneamente y esa es la razón por la cual estoy hasta ahora. Y Él me dio evidencia de que era real y yo le dije: bueno, Señor, si eres tú y así eres tú, yo te quiero conocer como eres. Y fue una experiencia maravillosa. Muy bien, estamos conociendo a los servidores del Centro Apostólico Restauración y estamos conociendo su historia de vida, cómo ellos fueron llamados a seguir a Jesús y cómo después fueron llamados a servirle, porque Dios nos llama para salvación, nos libra de la vida de pecado, nos libra de la tristeza, de la decepción, a todos nos ha sacado de diferentes ámbitos, pero siempre nos ha traído para salvación. Pero hoy estamos conociendo también no solamente cómo fueron salvos, pero cómo fueron llamados a servir, porque una cosa es ser llamado para ser salvo, para estar sentado y ser librado y tener paz y tener comunión con Dios, pero otro reto es ser llamado para servir. Sí. Entonces cualquiera puede servir y puede hacer y una vez lo hace, pero el que tiene el llamado es un compromiso, y de eso es que yo quiero que hablemos hoy, porque estos dos hombres, él hace más de 40 años y él tiene, bueno, él nos va a decir cuánto tiempo hace que él sintió el compromiso para servir a Dios. Ya nos dijo que en 2016 fue salvo, tuvo un encuentro con su Salvador, con su Señor, pero después cuando comenzó a tener el deseo de servirlo, no solo de seguirlo, pero servirlo, y servir a Dios significa servir al pueblo de Dios, y sí, significa otra serie de cosas que
Yo te voy a dar un tiempo para que tú nos cuentes cómo fue servir al Señor. Yo sé cuánto ha cambiado tu vida, pero me gustaría que tomes un tiempo para narrarnos cuánto ha cambiado tu vida, pero primero cuéntanos cómo fuiste llamado a servir al Señor, porque yo sé que lo sirves y nos vas a contar cómo es que tú sirves al Señor. Pues primeramente lo sirvo por amor. Y sí, me acuerdo desde que tuve esa experiencia, me acuerdo que a la edad de 3 meses de que yo conocí a Cristo, empecé con un hambre y con una sed de búsqueda. Y empecé con esa búsqueda de leer la palabra. Sin embargo, ayunaba, con mi trabajo ayunaba, oraba. Y no sabía cómo lo hacía, simplemente sentía esa sed, esa hambre de buscar de Él. Porque dije yo, lo que yo sentí no era un efecto de la droga, lo que yo sentí es algo real, algo de que como mi espíritu y como mi carne lo experimentó. Y me acuerdo que tengo como aproximadamente 3 meses que yo empecé a buscar. El Señor me empezaba a revelar cosas, pero por la falta de conocimiento no entendía, porque decía yo, pues ya que yo me lo imagino, pero trayendo el tiempo yo me entendí de que era una revelación de parte del Espíritu Santo. Entonces yo entendí de que era un plan divino del Señor. Y entonces yo me metí como a un reto, porque yo me empecé a indagar en la palabra. Pero primeramente mi anhelo era hablar en lenguas. Y yo le dije al Señor, pues si Pablo habló tantas lenguas, ¿qué me hace diferente a Pablo? Y empecé a buscarlo, empecé a decirle al Señor, yo quiero hablar lenguas humanas, espirituales, viceversa, preguntas que yo le hacía al Señor. Y yo me acuerdo que una vez aquí, cuando estábamos en el culto, el Señor me empezó a dar lenguas, pero tenía el temor de hablarlo y de expresarlo porque pensé de que pues no era normal. Y me acuerdo de que pues el pastor Adolfo, aproximadamente como 5 meses de haber conocido a Cristo, él me invita que fuéramos a orar por una persona. Y ese día pues fue un día de mucha guerra, porque el plan divino de Dios sabía de que pues me iba a usar en ese momento. Era el momento de yo entender del propósito de Él, a por cual Él me había llamado. Sí. Y me acuerdo que pues tuvimos una guerra espiritual y desde ese momento yo he escuchado la voz de Dios. Desde ese momento no dejo de escuchar la voz. Y ha entrado en mí no ese temor que tenía antes, sino ese celo de dejar de escucharlo, de dejar de que Él se calle. Sí. Y yo quiero a los que me van a ver insistirle de que busquen a Dios, de que Dios no es un cuento de hadas, Dios es real. Y si usted se lo permite, que Él haga la obra en usted, Él se va a manifestar. Y claro, felizmente pues estoy dispuesto a hacer lo que el Padre me mande a hacer. Y más que todo pues darle la gracia a Dios por ponérmelos en mi camino a ustedes. Pues yo sabía de que pues una parte de mi testimonio, cuando usted iba a predicar a la casa, yo no lo quería ver. Sin embargo, pues yo andaba metido. No lo digo para vanagloriarme, sino para darle gloria a Dios. Yo era una persona que me drogaba mucho, usaba mucho el alcohol. Y sin embargo, el pastor pues tuvo mucha paciencia, iba a la casa, predicaba. Y yo no quería nada con Dios. Y me acuerdo que una vez este hombre estaba predicando y sentí salirlo. Y salí drogado, pastor. Y sentí como que una palabra me atravesó. Y yo entendía de que Dios tenía un plan conmigo. Y en hoy en adelante estoy a lo que sea y dispuesto a que el reino de Dios se siga expandiendo y a poner en marcha lo que Dios me ha dado. Y yo puedo decir de parte de Dios que métanse con Dios. Que Dios los va a cambiar, Dios los va a transformar su familia y todo lo que en usted lleve su instinto, lo que todo está a su contorno, a su alrededor, Dios lo va a transformar a bien. Que el Señor me lo bendiga. Quisiera preguntarte, ¿en qué áreas te usa Dios más? ¿Cómo has visto que Dios te ha llamado a servir? ¿En qué área le sirves a Dios? Yo entiendo que hay muchas diversidades, pero lo más fuerte que yo he sentido de un principio fue en la liberación y en la palabra profética. Pero también he visto
Sin embargo, anoche el Señor me reveló como en la palabra de ciencia y también en orar por los enfermos, en sanidades, en milagros, pero más que todo es para liberar al pueblo. Y en la palabra de Dios, traer una palabra, un rema revelado al pueblo. Y yo entiendo de que yo le he prestado mi boca a Dios y mis ojos Sí. y mis oídos a Él. Sí. Somos testigos de cómo Dios te ha usado muchas veces para orar por enfermos y se han sanado. Y es más, Dios te ha puesto a orar por personas que no sabíamos que estaban enfermas. Tú no sabías ni las conocías, pero Dios te reveló y fueron sanas. Y hasta que ellas fueron sanas, pudieron testificar, pues nadie sabía que estaban enfermos. Pero yo he visto cómo Dios te revela para sanidad de los enfermos y para traer libertad al pueblo, porque cuando uno acepta a Cristo Jesús, uno viene y se convierte. Pero mucha gente viene enferma, viene emproblemada, viene con ataduras del alma, viene con heridas emocionales, y todo eso se libera, como tú dijiste, palabras de ciencia. Dios ha dado palabras de ciencia donde alguien ha estado triste, atado y gente que ha estado hasta a punto de suicidarse por los problemas que tiene. Pero Dios te ha dado una palabra para orar por ellos y que sean desatados, porque esa es la unción que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la unción para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Y de eso somos testigos. Aquí el pastor Adolfo y yo, durante 40 años, hemos visto que Dios levanta al caído, hemos visto que Dios ha restaurado hogares y matrimonios. De eso tenemos muchísimos testimonios, ¿verdad? Es una de las cosas más fuertes en nuestra vida, orar por los matrimonios. Entonces estábamos hablando, pastor Adolfo, que nos gustaría escucharte también. ¿Cómo fue que Dios te llamó? Porque la gente que te conoce durante años sabe, pero hay gente nueva que nos va a mirar y no sabe esa forma graciosa en la que Dios te hizo la jugada, que te hizo para llamarte a sus caminos. ¿Cómo te amó y cómo te abrazó? Sí, es cada vez que me toca hablar de ese momento que me encontré con el Señor, pues da sentimiento, ¿verdad? Recordar ese momento hermoso. Nosotros estuvimos esa noche esperando a alguien que nos traía la droga y nunca llegó. Y pues estaba yo desesperado. Me agarró ansiedad y toda esa cuestión. Y me dice un gran amigo mío que todavía él está en Honduras, vivo, gracias a Dios. Me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que vos querés ir a la iglesia. Sí, le dijo, quiero ir, pero ahorita no quiero iglesia, quiero otra cosa. Y entonces me dice, mira que no sé qué, vamos a la iglesia. Y le dije, no, mira, si me sigues hablando de iglesia, ya sabes lo que te va a pasar. Y entonces, y sí lo hice, y lo escapé de matar al pobre muchacho. Y me dice, no, me suelta, me dice, te voy a llevar donde mi hermano, y vamos a conseguir dinero y vamos a comprar alcohol y una bebida, y nos vamos y nos acostamos y nos dormimos y se acabó. Y lo está bien, vamos. Y resulta que no me llevó donde su hermano ni a buscar dinero, sino que me metió a la iglesia. Cuando nos vieron los hermanos, los Ujieres, ya lo conocían. El hermano Gustavo, bienvenido, y trae a su amigo. Sí, aquí trae un amigo. Y yo, como no sabía, digo, pero qué cosa, que la casa de aquí, ¿cómo lo atienden a uno en la casa? Y yo creía que de verdad era la casa del hermano de él. Y en eso, cuando yo entro, miro al pastor que ya lo conocía. Oh my God. Dije yo, este hombre me engañó. Entonces me le acerqué y le dije, mira, cuando salgamos de aquí me las vas a pagar todas, vas a ver. Y resulta que esa noche, pues el pastor predicó, yo no me di cuenta que predicó, y al final él dijo así, gritando fuerte, dijo, hermano, ustedes no saben, dice, aquí tenemos una persona que Dios va a hacer un milagro hoy, y Dios lo trajo para salvarlo. Y esa persona es usted, se dirigió a mí y le dijo, está loco este señor. Y yo lo que quería era salir corriendo, pero no podía salir corriendo. Yo sentí una desesperación horrible, que quería salir corriendo de esa iglesia y no podía salir, no me podía mover. Y de repente una mano en el hombro izquierdo se posó aquí en mi hombro y me empujó hacia el frente. Y digo, oye, ¿qué me andas empujando? Y yo sé que nunca, era en los años 81, la gente era bien respetuosa, y en la iglesia lo trataban a uno con cariño y toda esa cuestión. Y resulta que yo caí, cuando
Cuando me acuerdo, yo estoy enfrente del pastor y digo, ven que les digo, que hoy este muchacho va a aceptar a Jesús y gloria a Dios y toda esa cuestión. Pues en el tiempo del 81, las iglesias para orar por usted, para aceptar a Jesucristo, usted tenía que arrodillarse. Me dijo, arrodíllese, joven. Y yo recién había salido del ejército y jamás nos enseñaron nosotros que jamás nosotros podíamos arrodillarnos delante de ninguna persona. Entonces dije, ¿cómo me voy a arrodillar ante un hombre igual que yo? Jamás. Y arrodíllese, y en esa lucha estaba él y pues él no sabía en qué lucha yo estaba. Yo quería salir corriendo ahí y decirle al Señor, tú eres un farsante, un loco, y no podía ni siquiera hablar, estaba frisado totalmente, estaba en shock y no sabía qué hacer. Y de repente se me aflojaron las piernas, se me fueron las piernas y caí de rodillas. Y cuando el pastor puso su mano en la cabeza, oró por mí, yo sentí que corriente viva, Electricidad. como, sí, electricidad 220, entró por mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y dije, oye, ¿esto qué es? Y empecé a sentir como que me había electrocutado, me levanté y temblaba y temblaba y temblaba. Y entonces me puse así para poder soportar aquella cosa que sentía, ¿verdad? Y entonces, pues, la secretaria era la hermana Araceli. Y entonces me preguntó el nombre y yo no podía decir mi nombre. Y entonces ella nunca entendió qué es lo que yo le decía, pero estaba electrocutado. De verdad que me habían electrocutado. Entonces, cuando yo salí de ahí, yo llegué amargado, porque mi vida era bien amargada. Interesante comentar eso. Sí, era amargado, lleno de odio y cuánta cosa yo traía en mi corazón. Viví sin mi padre, me hizo tanta falta mi padre, era una orfandad impresionante. Y resulta que cuando yo salgo del templito que tenían ahí, ¿verdad? Salgo y miro para arriba, nunca había visto el cielo así de esa manera. Y pues era de noche, pero el cielo estaba despejado y me entró un gozo que no puedo explicar, una cosa. Impresionante. Y eso fue el año 1981. Sí, perdón. Se te fue la tristeza. Fue impresionante, fue maravilloso. Sentía ganas de gritar, de bailar, de danzar, de decir cuantas cosas que nunca yo había sentido esas cosas. ¿Y qué me está pasando? Y para mí el llorar era cobardía, símbolo de cobardía, porque fui criado así. Y dije, pero ¿qué me pasa a mí? Porque yo nunca he sentido esto. Y entonces, yo una alegría, una cosa impresionante. Y después llegamos a mi colonia y cuando nos despedimos, unos hermanos venían detrás de nosotros. Y Dios les bendiga, hermanos. Y cuando yo oí que nos dijeron Dios les bendiga, fue una cosa pero impresionante, una alegría, un gozo y una paz. Ahí en mi colonia hay una peña inmensa, grande como de unos 3 pisos de alta. Y yo me quise subir arriba de la peña, en la cima de la peña, y decirle a toda la gente, los amo, los amo, los amo, y Cristo les ama. Y nunca había sentido esa cosa. Entonces, eso fue impresionante. Fue impresionante. Eso hace más de 40 años, 1981. 1981. Entonces, algunas veces a uno le dicen, bueno, cuando estás enamorado, dice, eso ya se te va a pasar. O cuando aceptas a Cristo con emoción, dice, ya se le va a acabar. Pero no se te ha acabado después de 40 años. Imagínense que hace tanto tiempo y no se te ha acabado. Y todavía me toca. Pero también me gustaría saber cuánto tiempo después de haber conocido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, cuánto tiempo pasó para que sintieras el llamado a servir y a entregar tu vida, a servirlo hasta hoy, 40 años. ¿Cuánto pasó? Bueno, pasaron unos meses, creo que tendría como unos 6 meses de convertido al Señor. Era mi deleite servir al Señor, buscar las personas, hablarles de Cristo Jesús, lo que el Señor había hecho conmigo. Oraba intensamente por mi familia, pero eso era como algo normal, podríamos decir así, porque lo que venía era algo más mayor. Fuerte. Entonces un amigo mío me llevó a su iglesia y me dijo, este es el día que usted va a predicar, venga. Y me puso a predicar, yo prediqué. Y de hecho, pues reté a una gente que en la aldea donde él predicaba, había una gente que querían matar al pastor y llegaban con unos tremendos machetes. Y les dije, ¿ustedes creen que un machete los va a salvar?
conviértanse en Jesucristo, que es la única manera para que ustedes se conviertan en Jesucristo. Y recuerde que aquí no hay arma contra nosotros. Y el que se atreva a hacernos algo, aquí pueden caer muertos. Y yo no sé de dónde me salían esas cosas. Agarraste valor. Entonces fue un reto que le hice a los muchachos eso. Y después de eso, mi pastor me dijo, lo necesitan en la oficina del supervisor de distrito. Él quiere hablar con usted. Y dije, ¿qué habré hecho? Y me dijo, bueno, me dijo el supervisor de distrito, el pastor y yo hemos visto que Dios lo está usando a usted, que es un hombre de Dios y que Dios tiene misterio con usted, pero yo no quería eso. Yo quería servir en la iglesia local, yo estaba feliz sirviendo al Señor. Y entonces cuando el Señor, a través del supervisor, me habló fuerte y me dijo que entonces, porque estuvimos un día, para que me convenciera como un día. Entonces, porque yo tenía miedo de servir al Señor, pero bueno, él le dije, no, está bien, hagan lo que quieran conmigo, yo voy. Y después cuando yo conocí el pastorado, yo me enamoré del pastorado, era una felicidad, para mí era una felicidad. Y cuando me mandaron a pastorear, yo creo que tenía menos de un año. Menos de un año. Así que fue una cosa maravillosa. Sí, un año. Entonces, estamos hoy en Centro Apostólico Restauración conociendo a los llamados y conociendo cómo fueron llamados al ministerio, ¿verdad? Entonces, teníamos aquí por una parte al pastor Levi, que tiene un llamado múltiple, tiene palabra profética, palabra de ciencia, don de sanidad, pero ¿cómo es que, dónde compraste todos estos dones o quién te dio la licencia para orar, para sanar, cómo hiciste para tener todo eso? Esos son puntos que, pues, ahora los entiendo, pero yo entiendo de que el plan de Dios no me dio título de hombre. El título recibí del Espíritu Santo. Cuando dejamos que el Espíritu Santo haga la obra, Él los enseña, porque yo no sabía ni cómo orar, yo no sabía ni cómo hablarle a los espíritus, no sabía ni cómo hacer tantas cosas, pero conforme me fui induciendo en el Espíritu Santo. Perdón que te interrumpa, ¿cómo hiciste? ¿Qué era tu trabajo? Uno, si quiere ser estilista, va a la escuela de belleza para que le enseñe. ¿Dónde fuiste a aprender todo eso? ¿Dónde adquiriste todo eso? Porque a la gente le va a interesar, yo creo. ¿Cómo es que uno puede orar por los enfermos y se sana? ¿Cómo es que uno puede hablar en lenguas? ¿Dónde conseguiste todo eso? Yo pienso que lo conseguí en mi cuarto, en la búsqueda con el Espíritu Santo. Quiero que lo digas un poquito más, explícalo, porque suena fácil y suena emocionante, sobre todo para las mujeres. Ver hombres ungidos de Dios, ver hombres que cuando se paran enfrente tienen autoridad, que son como Jesús, que dice la palabra que cuando Jesús caminaba, lo hacía como quien tiene autoridad y hablaba como quien tiene autoridad, y las multitudes lo seguían. Entonces, suena bonito y fascinante ver un hombre que cuando se pone enfrente, habla, la gente le pone atención, y los enfermos se sanan y la gente está esperando, dice, atento a ver qué les va a dar, como cuando fue Juan y Pedro al templo, el que estaba tirado pidiendo limosnas se les quedó mirando fijamente para ver qué conseguía de ellos. Entonces, cuando un hombre de Dios ungido se para al frente y le habla a las multitudes, es fascinante verlo, pero pues yo creo que muchos querrán saber cómo hacen para conseguir esa gracia y ese favor, esa capacidad para orar, para sanar, para predicar. ¿Dónde se consigue? Como se lo vuelvo a repetir, yo pienso de que en el cuarto, pero tienes que determinarte y decidirte a hacer la voluntad de Dios, porque yo me acuerdo de que yo buscaba al Señor en la madrugada. En oración. En oración. Me comía la Biblia, oraba, y sin embargo a veces me encantaba porque cuando iba a trabajar, me encantaba porque a veces los mandaban a los ranchos y había mucho bosque. Y me acuerdo que tuve 2 experiencias en esos bosques. Me acuerdo que en la hora de lonche, que eran las 12 de la mañana, de la mediodía, yo me fui al monte. Digo, pues siempre mi modelo a seguir ha sido Cristo. Yo decía, si el Señor se apartaba en los montes, hay un misterio en los montes.
Y entonces yo me iba a los montes y me acuerdo que esa vez yo me humillé delante del Señor, en cuya presencia estamos. Y yo vi que cuando yo me arrodillé, vi un montón de, lo puedo descifrar como coyotes, pero eran como lobos alrededor de mí. Pero cuando yo los vi en el espíritu, obvio, pero simplemente los volteé a ver y ellos huían. Como cuando los perros huyen, cuando tienen miedo. Interesante. Y otra experiencia que tuve también en lo mismo, me acuerdo que fue un sábado, no estaba trabajando en la compañía, me fui otra vez al monte y vi como el cielo se abrió y vi como una luz bajaba hacia mí y yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Y me dijo, esa misma luz que te encuentra hoy va a estar contigo todo el resto de tu vida. Y ha estado conmigo. Y yo lo que le puedo decir a las personas que van a ver este video, que no hay un protocolo, no hay un digma, no hay un plan trazado para que Dios te pueda usar. Y no hay que buscar afirmación de hombres, sí. Hay que buscar la afirmación del Espíritu Santo. Y yo quiero decirte de parte de Dios en esta tarde, que si tú quieres ser usado por Dios, humíllate a Él. Si quieres ser usado por Dios, reconoce lo que es Él. Sí. Si quieres ser usado por Él, acéptalo y sé humilde, porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Y así como me usó a mí, yo sé que Dios te puede usar a ti. Amén. En el nombre de Jesús yo declaro esa palabra. Amén. Y la desato en tu espíritu, que de que tú veas este video no vas a ser el mismo. Dale la oportunidad al Espíritu Santo, que Él hace lo demás. Dios te bendiga. Amén. Vamos a terminar este tiempo haciendo una oración hacia los que nos van a mirar en todo tiempo y en todos los lugares. Amén. Desatando y declarando que es en oración. Es como el secreto lo tiene Jesús. Entrar a tu cuarto, cerrar la puerta y estar solo con Él, orar con Él. Esa es la mejor escuela. Sí. Esa es la mejor escuela para capacitarte y recibir tu llamado y recibir tu don. ¿Hacia qué? Hay infinidad de dones, hay diversidad de dones. Dios tiene uno para cada uno. No nos va a dar lo mismo a todos, pero cualquiera que sea tu don lo vas a encontrar en la presencia del Señor. Yo les pido a los pastores aquí conmigo que hagamos una oración y quisiera directamente orar por Nicaragua, porque sé que en Nicaragua tenemos una congregación linda en Nicaragua y queremos orar justamente por Nicaragua en esta hora y Amén. Por los demás. Oremos hacia la cámara, por las personas que tienen un llamado o van a recibir un llamado. Yo quiero orar por Nicaragua, por Honduras. Gracias, y por todos los países que lo van a ver, Señor. Y por todas esas personas, lenguas, idiomas o diversidad de personas que vayan a ver este programa. Yo quiero decir de parte de Dios que Dios te quiere usar, que si tú le permites que Dios haga la obra en tu vida, el de repente de Jehová va a llegar a tu familia, va a llegar a tu casa y va a sanar a los que están oprimidos, los que están enfermos. Y de parte de Dios te vengo a decir en el nombre de Jesús, solo reconoce lo que Él es digno de toda gloria, que Él es digno de toda alabanza, que Él es digno de ser tu dueño de tu vida. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que hagas manifestar tu presencia en cada uno, Señor, que escuche esta palabra, que vea este video, Señor. Padre, sabemos que tú cruzas fronteras, Padre amado, que a través de esta pantalla, a través de este video, milagros van a suceder, Padre. Milagros van a suceder, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, Señor. Yo decreto, Señor, que los que están oprimidos por las fuerzas del mal, Señor, sean libres. Señor. Los que están enfermos, Señor, son libres, Padre Santo, Padre. Que están atados en el nombre de Jesús. Yo declaro libre y declaro la paz de Cristo sobre tu vida. Declaro el shalom de Jehová sobre tu casa. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y más que todo, te vengo a decir de parte de Dios, dale la oportunidad que Cristo haga la voluntad en tu vida. El Señor te bendiga. Amén. Ya para cerrar, quisiera decirles que en los comentarios pueden escribir sus peticiones de oración. Y si necesitan hablar con alguno de los pastores, dejen un mensaje ahí y les vamos a mandar en privado el número de teléfono para que puedan hablar con ellos y podamos orar personalmente por ustedes, de donde sea que nos llamen. Y muchas gracias y agradecemos a nuestro equipo de multimedia que nos está apoyando con esto y también Amén. Declaramos sobre él una bendición. Amén. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima.